Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hacia Otra Economía, un programa sobre economía social y solidaria, el primero de la provincia de Catamarca. En el día de hoy te estaremos contando un poquito sobre género y economía social y para ello contamos con la visita de la doctora Belén Verón. También en el cierre del día de hoy estará con su música deleitándonos Carolina Ibarra. Pero antes veremos nuestro informe inicial y enseguida volvemos. No te muevas de ahí. A lo largo de la historia, la participación de la mujer en los procesos de transformación sociales, económicos, políticos y culturales ha sido invisibilizada. Por lo tanto, si vamos a hablar de economía social y solidaria, no debemos dejar de lado el rol protagónico de la mujer como impulsora de estrategias y dinámicas de la economía social. En todos los lugares del mundo, la división del trabajo tiene género y las tareas, los cuidados de las unidades domésticas, han quedado a cargo de las mujeres. Trabajo que no es remunerado en la mayoría de los casos. El capitalismo y el patriarcado son dos caras de una misma moneda. En este sistema, la perpetuación del estatus y el poder del hombre sobre la mujer ha podido prevalecer en parte gracias a la división del trabajo por género. Los trabajos considerados prestigiosos son ocupados por los hombres, mientras que aquellos que tienen menor prestigio, como el cuidado de las personas, es relegado a las mujeres. Por lo tanto, adquieren un menor reconocimiento y quedan posicionadas por debajo del varón. Las contribuciones económicas se las mide generalmente de manera monetaria, dejando fuera todos los trabajos que no son pagos y estos son los que generalmente realizan las mujeres en su cotidianeidad. El desempleo, la precarización, la desigualdad de sueldos por trabajos iguales han provocado que las mujeres salgan a la calle a luchar por lo justo. En la economía social, las mujeres encuentran nuevas formas de sustentar su vida y la de su familia. De esta manera podemos ver cómo la mayoría de las trabajadoras de la economía social son mujeres que llevan adelante una reproducción ampliada de su vida. Se convierten en emprendedoras y pueden generar sus propios ingresos para sostener su propia economía. Y no solo eso, sino que también son las primeras en organizarse en momentos de crisis económicas o en el trabajo comunitario. Ellas generalmente son las que dirigen los centros vecinales, los merenderos y los comedores barriales. La contribución cotidiana de la mujer a la economía es innegable. Representan la mitad de la fuerza productiva del mundo. Las mujeres son protagonistas diarias de los flujos económicos, del trabajo digno y de la lucha, que construye día a día un mundo más justo. Y estamos de regreso en Hacia Otra Economía y como lo habíamos prometido en el bloque anterior, estamos con la presencia de Belén Verón, docente en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Catamarca. Hola Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por invitar. Según lo que habíamos visto en el informe que presentamos, queríamos preguntarte ¿cómo es que relacionamos la perspectiva de género a la economía social? Bueno, la perspectiva de género debe verse transversal a la economía social, en tanto todas las actividades humanas, todas las actividades que desarrollamos los seres humanos, tienen una construcción generalizada, quiere decir que se construye culturalmente a partir de asignaciones de roles que trae aparejada ser varón o ser mujer o asignaciones en la cultura dominante. En este caso, si podríamos decir desde la economía social estamos cuestionando las formas económicas o estamos revisando las formas económicas capitalistas. La perspectiva de género nos tiene que aportar a que la economía social revise esas formas económicas capitalistas que son injustas, que son inviables,
que implican sobrecargas, por ejemplo, injustas a las mujeres en las tareas que habitualmente se asignan por la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, me parece que es un gran aporte el que puede hacer la perspectiva de género, primero a repensar las formas del trabajo, las formas de la producción, las formas de la comercialización tradicionales, impuestas por el mercado capitalista. Y en segundo lugar, cómo construimos desde otro lugar, desde otro sentido de justicia, entre los géneros y también en relación al entorno, a la naturaleza, a las relaciones de cuidado, ¿sí? Porque si hay algo que la perspectiva de género, o los feminismos podríamos decir, nos permiten observar es cómo la asignación generalmente en relación al trabajo de la mujer tiene que ver con las tareas de cuidado o las tareas domésticas. Y eso, aplicado al mercado laboral, implica una serie de tareas que habitualmente no son reconocidas o no son valoradas monetariamente. Entonces, una vez que empezamos a revisar eso, primero empezamos a reconocerle otro valor, luego buscamos que se democraticen esas relaciones para que no asuman injustamente solo en manos de mujeres, digamos, sino que se democratice el cuidado de todos los seres humanos, el cuidado de la naturaleza, y ese es un aprendizaje que desde las perspectivas de género podemos hacer tanto para la economía social como para ir desmontando, digamos, todas estas asignaciones del sistema capitalista que también es patriarcal. ¿Sí? Exactamente, te adelantaste ahí un poquito a la pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con esto que nos decís de la transversalidad de la perspectiva de género en este proceso, que tiene que ver con la importancia de la perspectiva de género en la economía social. ¿Cómo crees que influye, cómo crees que se da esa importancia en ese proceso? Claro, yo creo que la importancia tiene que ver precisamente con eso, con revisar esas prácticas que son históricamente asignadas e injustas y también reconocer otras prácticas que las mujeres históricamente hacemos, que han sido desvalorizadas, pero que tienen un gran valor y un gran potencial, como te decía recién, el trabajo de cuidado, o por ejemplo todas las tareas comunitarias de cuidado que históricamente asumen, por ejemplo, las mujeres en el interior o incluso en los barrios, ¿no? Como, por ejemplo, las formas de maternaje son comunitarias. Esas son formas que históricamente las mujeres han asumido de cuidado, de la olla comunitaria, de atender los hijos colectivamente, de establecer redes, y que el sistema patriarcal las ha desvalorizado, pero que entre nosotros como mujeres podemos reconocer un gran potencial, un potencial que también es político, porque es otra forma de construir las relaciones entre las mujeres y también para transformar hacia la sociedad la idea del cuidado de lo común, ¿sí? No solo de los hijos, sino también de la naturaleza, de las formas en que producimos, en que comercializamos, en que consumimos, digamos, desde otros patrones diferentes de consumo. Y en eso la perspectiva de género nos puede ayudar a repensar, a revalorizar y a darnos como mujeres también otro lugar que de hecho es preponderante en la economía social. Evidentemente, en los momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, es cuando con mayor preponderancia surgen expresiones de economía social y en muchos casos son las mujeres de las distintas familias o barrios las que asumen esas tareas, porque son quienes buscan la protección y la resolución de las necesidades y la protección de los más débiles de la comunidad. Bueno, entonces, reconocer ese potencial que tenemos y transformarlo políticamente para que no sea solamente una cuestión coyuntural, sino que nos lleve a plantear de manera permanente otro tipo de relaciones
que se impregne en las formas políticas, en las formas económicas, en las formas de la cultura, que podamos dar ese paso que va más allá de lo meramente coyuntural, ¿no? Bueno, muchas gracias, Belén. Bueno, Quédate con nosotros que enseguida volvemos. Vos tampoco te muevas de ahí porque en un ratito estamos de nuevo. Y estamos de regreso en Hacia Otra Economía y en este bloque tenemos, como siempre, la sección en primera persona. No te muevas de ahí porque enseguida continuamos con nuestra invitada del día de hoy. En lo que respecta a la perspectiva de género, creo que tiene que ser una mirada transversal en cualquier análisis crítico que se haga de las sociedades modernas, pero en particular, bueno, la economía feminista propone, o uno de sus principales aportes, se dirige en torno a repensar la división social del trabajo de cuidado, ya que el trabajo de cuidado generalmente está destinado y exclusivo de mujeres en distintos ámbitos, no solo en el ámbito doméstico con las tareas domésticas de cualquier hogar, sino también en los ámbitos de la educación y la salud. En la educación con las maestras, la mayor cantidad de maestras, bueno, son mujeres, en la salud, adultos mayores y bueno, en el cuidado de la salud en general. Entonces las tareas y los trabajos de cuidado en la sociedad están destinados a mujeres y muchas veces incluso no son remunerados como los trabajos domésticos, por lo que me parece que una economía social y solidaria tendría que rever y repensar este rol de la mujer en la sociedad y bueno, discutir y repensar las formas para poder generar una división más equitativa de estos roles y de estas tareas y trabajos de cuidado. Y bueno, como mujer, me parece que la mujer tiene las mismas posibilidades y las mismas como sueños e ideales que muchos hombres, y me parece que lo que se tiene que tratar desde la economía social es de superar la dicotomía entre hombres y mujeres y bueno, y pasar a realmente una construcción inclusiva donde seamos todos uno y donde todos seamos la comunidad independientemente de nuestras decisiones sexuales o de nuestro género. El 70% de la participación de las mujeres en las economías son mujeres. A medida que pasa el tiempo, la mujer se afianza, digamos, en lo económico, y lo económico no es solo la plata. Lo económico es producir, lo económico es distribuir, lo económico es reciclar, lo económico es el anti-extractivismo, lo económico es la redistribución, o sea, lo económico no es el dinero. El dinero es una forma de intercambio chiquitita, pero se volvió gigante. Y las mujeres, digamos, son las grandes economistas de las unidades domésticas, porque en las familias la mujer administra, ¿no? No solamente administra el dinero, administra los roles, administra la organización, administra. Entonces tenemos que expandir, como decimos siempre, ¿no? Después de nuestra casa viene el barrio, y entonces la mujer en el barrio, construyendo organización, construye economía. Y así pasaba nuestro informe de la sección en primera persona y podíamos ver cómo las mujeres de la economía social nos contaban sus experiencias. Seguimos con Belén. Belén, con respecto a esto que nos cuentan las mujeres, ¿cuáles crees que son nuestros desafíos dentro de la economía social? Bueno, yo creo que estamos en un momento históricamente muy importante, muy desafiante. Creo que estamos ante la evidencia del fracaso de muchos de los proyectos del capitalismo moderno, digamos, y de cómo se han implementado, planteando posibles vías de desarrollo, que ahora estamos ante la evidencia de que esto es imposible, inviable. Y creo que la mirada desde el género y desde las perspectivas feministas es fundamental para replantear las otras formas de construir la economía, la producción, el cuidado del ambiente, el cuidado en las relaciones personales, el cuidado y el respeto también de nuestro cuerpo,
de nuestra integridad, de nuestra posibilidad de autodeterminación como mujeres y como pueblos diversos de la tierra, ¿no? Entonces, me parece que eso es el gran desafío que tenemos como mujeres y como movimientos feministas dentro de la economía social, poder contagiar, digamos, estas interpelaciones a todos y todas las compañeras y compañeros de la economía social y los actores que están en los lugares de decisión para poder emprender estos rumbos. Me parece que ese es el gran desafío desde los feminismos hacia la economía social y que me parece que por ahí tenemos que ir construyendo, ¿no? En cada uno de nuestros espacios, en lo concreto, en los pequeños emprendimientos, pero también en los lugares de construcción asociativa entre organizaciones de diferente índole, contagiando hacia los niveles municipales y hacia los niveles provinciales y nacionales, ¿no? Creo que así vamos a ir, digamos, desde el núcleo familiar a extender hacia todas las relaciones para que se transforme la forma de hacer economía. Bien, bueno, muchas gracias, Belén, gracias por acompañarnos en este nuevo programa y a vos también darte las gracias por habernos acompañado en el día de hoy y te dejamos con la música de nuestra compañera Carolina Ibarra. Hasta la próxima y nos encontramos nuevamente en Hacia Otra Economía. Mi voz se va quedando en silencio. Tal vez solo quería verte, tal vez. Me dejaste un poco de tu ser. Que está lleno de sonrisas, amor, encuentro. Aún extraño su sonido. Personas que sin saber aparecieron.